Vio a una chica vendiendo cupcakes en el frío, sin saber que su padre, el CEO, observaba desde el coche. Julian Vance existía en un mundo de cristal pulido y silencio apagado. Su oficina en el ático era un testamento a una vida planeada, no vivida. Era un santuario estéril 40 pisos por encima del ruido de la ciudad, un lugar donde el caos de la interacción humana se reducía a un ballet lejano y silencioso de faros y luces. El aire mismo se sentía fabricado, enfriado a una temperatura precisa que no era ni cálida ni fría, sino simplemente inexistente. Todo en su vida carecía de sentimiento. Se paró frente a la ventana del piso al techo, su reflejo como un fantasma sobre la extensa metrópolis. Las luces de la ciudad brillaban como una alfombra de diamantes rotos, un tesoro que poseía, pero no podía tocar. Su traje estaba impecable, una armadura afilada de lana gris oscuro que denotaba poder y control. Pero dentro de la armadura, solo había un eco vacío. Un espacio vasto y vacío donde antes había un corazón. Su mirada fue a la única fotografía en su extenso escritorio de caoba. Era el único elemento ajeno a la fría estética de la habitación. Un marco plateado sostenía un momento congelado en el tiempo, un recuerdo bañado por el sol de una vida anterior a esta. Su esposa, Amelia, reía, con la cabeza echada hacia atrás con alegría pura. Y a su lado, una niña con ojos brillantes y esperanzados y un diente frontal faltante, su pequeña mano agarrada a la de Amelia. Elara. Su hija. Un dolor familiar, sordo y constante como un miembro fantasma, latía en su pecho. Les había fallado a ambas. Le había fallado a Amelia en los años posteriores a su partida, dejando que su dolor se convirtiera en un escudo de adicción al trabajo desapegada. Había construido un imperio como un monumento a su tristeza, cada adquisición, cada acuerdo de miles de millones, otra piedra en el muro que construyó a su alrededor. Y le había fallado a Elara más que a nadie. Recordó el día en que el muro se había vuelto impenetrable. Ella tenía 15 años, su rostro pálido con una tristeza que reflejaba la suya, aunque la de ella aún era cruda y viva, aún no enterrada bajo capas de acero corporativo. Ella había venido a él, sosteniendo una caja con las viejas tarjetas de recetas de su madre. Papá, había susurrado, con la voz temblorosa. Tal vez podríamos intentar hacer sus cupcakes del domingo por la mañana. ¿Solo una vez? Ni siquiera había levantado la vista de sus informes trimestrales. Los números eran seguros. Los números eran predecibles. No tenían los ojos de su esposa ni su aroma impregnado en ellos. No tengo tiempo, Elara, había dicho, con la voz plana, desprovista de la crueldad que no había pretendido, pero que había aterrizado como un golpe físico. Tengo una reunión. Ella no había llorado. Simplemente se había quedado allí por un largo momento, el silencio extendiéndose entre ellos como un abismo. Luego ella había sentido, una dignidad tranquila y herida asentándose sobre sus jóvenes rasgos. Está bien, había dicho, y se había alejado. Una semana después, tras otra pelea nacida de su ausencia emocional, había empacado una bolsa y se había ido a vivir con su tía. Él la había dejado ir. Se dijo a sí mismo que era lo que ella quería, que él era un pobre sustituto de un padre. Era una mentira que se había enquistado en una terrible verdad. Habían pasado 3 años desde la última vez que la vio. 3 años de silencio. Ahora, a cientos de millas de distancia de ese estéril ático, Elara Vance se estremeció. El viento de noviembre era una cuchilla, cortando su delgado abrigo y mordiendo su piel expuesta. Era un frío cruel y persistente que parecía filtrarse en sus huesos, pero se negó a ceder ante él. Su resolución era una pequeña llama parpadeante que ahuecaba con cuidado con ambas manos, protegiéndola del vendaval. Ante ella se alzaba una mesa de cartas destartalada, con las patas temblorosas sobre el pavimento irregular. Sobre ella, dispuestas en filas ordenadas y esperanzadoras, estaban sus cupcakes. Cada uno era una pequeña obra de arte, un testimonio en miniatura de un amor que aún ardía brillantemente dentro de ella. Remolinos de crema de mantequilla rosa, delicadas virutas de chocolate, una sola frambuesa perfecta encima. Eran las recetas de su madre, las mismas de la caja que una vez le había presentado a su padre como ofrenda de paz. Ahora eran sus salvavidas, en cambio. Había dejado la casa de su tía hacía unos meses, decidida a salir adelante por sí misma.
Tenía 19 años, edad suficiente para valerse por sí misma, había pensado. Pero el mundo era un lugar más frío de lo que había imaginado antes. Un trabajo de medio tiempo en un restaurante apenas cubría el alquiler de su pequeña habitación y el propietario ya se quejaba del mes que debía. Las magdalenas eran un acto de desesperación, pero también un desafío. Eran lo único que le quedaba de su madre, y lo único que sentía suyo. Un hombre con una chaqueta raída, el rostro marcado por las duras líneas de la vida en la calle, pasó arrastrando los pies, sus ojos se detuvieron en las magdalenas. Dudó, su mirada llena de un hambre que iba más allá de la comida. El Ara no vio a un mendigo, sino a una persona allí. Cogió una de las magdalenas de frambuesa, la más hermosa de todas. Aquí, dijo, su voz suave pero clara por encima del aullido del viento frío. Se la tendió con cuidado. Parece que podrías necesitar esto más de lo que yo. Yo. No tengo dinero, balbuceó el hombre. No estoy pidiendo nada, respondió el Ara, con una pequeña sonrisa genuina en los labios. Era una sonrisa que llegaba a sus ojos, ahuyentando el agotamiento que vivía allí. Considéralo un regalo, entonces. Todo el mundo merece algo dulce de vez en cuando. Él lo tomó, sus dedos ásperos y temblorosos rozando los de ella. Murmuró un agradecimiento y se alejó arrastrando los pies, encorvados sobre su pequeño tesoro ahora. El Ara lo vio irse, una punzada de fría realidad la golpeó fuerte. Esa era una magdalena menos para poder vender. $1 menos para pagar su alquiler. Pero el destello de calor en su pecho, la sensación de haber aliviado la carga de alguien, aunque brevemente, se sintió más valioso que cualquier moneda allí. Era una moneda que su madre le había enseñado, una riqueza que nada tenía que ver con el dinero. Se ajustó más su delgado abrigo, enderezó los hombros contra el viento frío y esperó. El sedán negro era un elegante depredador en el río de taxis amarillos y autobuses urbanos, sus ventanas polarizadas reflejaban el cielo gris e indiferente. Dentro, Julian Vance estaba atrapado allí. No por el tráfico enredado que había detenido el viaje de la tarde, sino por el lujo sofocante de su propia vida, en verdad. El suave cuero de los asientos, el silencioso control de temperatura, el silencioso zumbido del motor, todo estaba diseñado para aislarlo del mundo, y había funcionado demasiado bien. Era un hombre en una burbuja, y había olvidado cómo respirar aire real y puro. Miró fijamente por la ventana, su mente dando vueltas a través de los márgenes de beneficio y los informes de los accionistas. Era su estado predeterminado, un retiro a la fría y dura certeza de los números allí. Los números no decepcionan jamás. No se van nunca. No te miran con ojos heridos y preguntan por qué no estabas allí con ellos. Entonces la vio a ella. Una explosión de color contra el telón de fondo sucio de la calle de la ciudad. Una pequeña mesa, una chica y filas de lo que parecía ser magdalenas. Su mente lo registró primero con desapego clínico, sí. Un vendedor ambulante, claro. Una pequeña y tonta empresa contra el peso aplastante de la ciudad fría. Y entonces vio su rostro de nuevo. El mundo se detuvo de golpe. El estruendo de las bocinas, el zumbido de la ciudad, su propia respiración, todo cesó en ese instante. El tiempo mismo pareció fracturarse, y por primera vez en años, la pared de cristal que lo rodeaba se hizo añicos en el acto. Era el Ara, sin duda. Estaba más delgada ahora. Su cabello era más largo, azotado contra su cara por el viento implacable. Llevaba un abrigo totalmente inadecuado para el frío mordaz, con sus hombros encogidos contra el frío. Pero era ella. No había duda. La misma expresión tranquila en su mandíbula, la misma luz decidida en sus ojos. Un maremoto de emociones se estrelló sobre él, una tormenta violenta y caótica en la calma mortal de su alma. Culpa. Vergüenza. Una ira feroz y protectora hacia el mundo por ponerla aquí, y una ira más profunda y abrasadora hacia sí mismo por dejar que sucediera. Oríllate, dijo, su voz un ronquido áspero. Su conductor, un hombre estoico llamado Thomas que había estado con él durante una década, miró por el espejo retrovisor, con expresión ilegible. ¿Mr. Vance? Llegaremos tarde a la revisión trimestral. Ahora, Thomas, ordenó Julian, su voz temblando con una intensidad que lo sobresaltó a ambos. Oríllate. Y espera. El coche se deslizó silenciosamente hasta el borde de la acera.
Desde este punto, tenía una visión clara de ella. Era un fantasma, observándola desde las sombras de su jaula dorada. Vio el escalofrío que recorrió su cuerpo, un temblor que trataba de ocultar. La vio frotarse las manos rojas y ásperas para calentarse. Vio la forma esperanzada en que miraba a cada transeúnte, solo para que su rostro decayera ligeramente cuando pasaban de largo sin siquiera mirar. Observó cómo un hombre desaliñado se acercaba a su puesto. Vio a Elara hablar con él, su expresión suavizándose con una compasión tan puramente Amelia que se sintió como un golpe físico. La observó regalar un cupcake, una parte de su escaso inventario, su potencial ganancia, con un acto de bondad simple y sin vacilaciones. Algo dentro de Julian se rompió. Fue una ruptura aguda y dolorosa, como hielo partiéndose bajo un peso repentino. Había pasado años acumulando riqueza, construyendo un imperio de fuerza impenetrable. Podía comprar manzanas enteras de la ciudad, dar forma a los horizontes, mover los mercados con una sola llamada telefónica. Y su hija, su única hija, estaba de pie en una esquina, vendiendo pasteles para sobrevivir y regalándolos a extraños porque su corazón aún era bueno. Porque él no había logrado corromperla con su propio vacío frío. No salió del coche. No podía. ¿Qué diría? ¿Siento que los miles de millones que he acumulado no fueran suficientes para mantenerte caliente? Las palabras se sintieron como ceniza en su boca. Era un cobarde, paralizado por la magnitud de su fracaso. La distancia entre su asiento de cuero y ese pedazo de pavimento azotado por el viento se sentía más ancha que el Gran Cañón. Era un abismo que él mismo había cavado, año tras año, con cada cumpleaños perdido, cada llamada sin respuesta, cada reunión que había elegido por encima de ella. Así que se quedó sentado allí, en la oscuridad silenciosa y con temperatura controlada de su coche, y observó. Observó cómo el cielo comenzaba a sangrar de gris a un púrpura amoratado. Observó cómo vendía 2 cupcakes más, su rostro iluminándose con una pequeña y cansada victoria. Observó cómo finalmente comenzaba a empacar su pequeña mesa, sus movimientos lentos por el cansancio. Observó hasta que se fue, tragada por las multitudes indiferentes de la ciudad. El coche permaneció estacionado en la acera mucho después de que ella desapareciera. La revisión trimestral se había perdido. El mundo de los números y las ganancias se había retirado, reemplazado por la realidad cruda e innegable de esa chica con el abrigo delgado. Por primera vez en años, Julian Vance sintió algo más que entumecimiento. Sintió dolor. Y en las profundidades de ese dolor, una semilla aterradora y desconocida de propósito comenzó a echar raíces. Tenía que saber. Tenía que entender la vida a la que la había obligado. A la mañana siguiente, Julian no fue a su oficina. Se sentó en su ático, el silencio ahora una acusación rugiente, e hizo una sola llamada telefónica. No a su junta directiva ni a su equipo legal, sino a Marcus Thorne, el jefe de su seguridad personal. Marcus era un exoficial de inteligencia, un hombre de discreta eficiencia que podía desenterrar cualquier secreto. Necesito que encuentres a alguien, dijo Julian, con la voz tensa. Pero más que eso, necesito saber todo sobre su vida. Dónde vive, dónde trabaja, qué necesita. Todo. Y Marcus. Esto debe ser invisible. Ella no puede saberlo. Nadie puede saberlo. Le dio el nombre. Elara Vance. El nombre se sentía extraño en su lengua, una reliquia de un idioma que había olvidado cómo hablar. Marcus, siempre el profesional, no hizo preguntas. Tendré un informe preliminar para usted por la noche. El día fue el más largo en la vida de Julian. Caminó por la vasta extensión de su sala de estar, la ciudad brillando burlonamente abajo. Era un rey en un castillo, completamente impotente. Su riqueza, que podía resolver casi cualquier problema, se sentía como un instrumento contundente e inútil. No podía comprar los años perdidos. No podía borrar el recuerdo de ella temblando en esa esquina de la calle. Esa noche, un archivo delgado y encriptado llegó a la tableta personal de Julian. Lo abrió con manos temblorosas. Los contenidos eran un catálogo clínico y brutal de su negligencia. Elara Vance. Edad, 19. Dirección, un edificio de viviendas en un barrio olvidado, 3 tramos de escaleras, sin ascensor. Estado actual, un mes de retraso en el alquiler. Propietario,
un Mr. Henderson, conocido por tácticas agresivas de desalojo. Empleo, camarera a tiempo parcial en el Starlight Diner, salario mínimo más propinas. Estado universitario, abandonó la universidad comunitaria local después de un semestre debido a la tensión financiera. Los registros médicos no mostraron problemas mayores, solo una vida vivida al borde del agotamiento. Saldo de la cuenta bancaria, $47.16. Julian se desplazó por las fotos adjuntas, tomadas por uno de los discretos operativos de Marcus. Una foto de su edificio de apartamentos, con su fachada desmoronándose. Una foto de ella en el restaurante, atándose un delantal manchado, con fatiga en sus hombros. Y otra, tomada justo ese día, de su espalda en la misma esquina de la calle, el viento igual de cruel, su expresión igual de decidida. Cada palabra, cada imagen, era un clavo clavado en su conciencia. Él había permitido esto. Su niña, la que le había prometido a Amelia que apreciaría y protegería, estaba luchando por sobrevivir en un mundo al que no le importaba, mientras él estaba aislado de toda dificultad. La revelación no era para ella, era una revelación violenta e implacable para sí mismo. Vio al hombre en el que se había convertido con una claridad horripilante, un fantasma que rondaba una fortaleza de su propia creación, mientras que la única persona que importaba se quedaba afuera, en la tormenta. Cerró el archivo, la pantalla de la tableta se oscureció, pero las imágenes quedaron grabadas en su mente. El hueco dolor en su pecho era ahora una agonía viva y palpitante. Podría transferir dinero a su cuenta, pagar su alquiler durante una década, comprar todo el edificio si quisiera. Pero eso se sentía barato. Se sentía como el viejo Julian, el hombre que resolvía los problemas con dinero porque era incapaz de resolverlos con amor. Eso era solo otra transacción, una forma de mitigar su culpa sin enfrentarla realmente. No. Esto tenía que ser diferente. Tenía que acercarse, no como un padre multimillonario que llegaba para arreglar todo con una chequera, sino como algo más. Aún no sabía qué. Él solo sabía que tenía que tender un puente sobre el abismo entre ellos, piedra por dolorosa piedra, a piedra. Tenía que encontrar una manera de ofrecerle calidez, no solo dinero en efectivo. Al día siguiente, y al siguiente, el sedán negro de Julian se convirtió en un elemento fijo y silencioso a una cuadra de la esquina de El Ara. Thomas, su conductor, aprendió la nueva rutina sin decir nada. Las reuniones fueron canceladas, las llamadas quedaron sin respuesta alguna. El mundo entero de Julian se redujo a esa pequeña porción de pavimento y a la chica que lo ocupaba allí. Él era un espectador de su vida, estudiándola con la misma intensidad que una vez reservó para las tendencias del mercado bursátil. Aprendió los ritmos de cada día. La forma en que su rostro se iluminaba cuando algún niño se detenía a admirar los cupcakes. El silencioso suspiro de decepción cuando un cliente potencial se marchaba. La vio compartir su escaso almuerzo con un perro callejero que había comenzado a merodear cerca de su puesto, partía su sándwich por la mitad. Cada acto de gracia, de silenciosa fuerza, era una nueva herida para su alma. No podía soportarlo por más tiempo. Tenía que hacer algo ya. Pero su miedo a su rechazo, a la justa ira que tenía derecho a sentir, lo mantuvo congelado en su asiento allí. Así que actuó desde las sombras, una forma de penitencia de cobarde y ruin. Hizo que Marcus hiciera una llamada telefónica. A la mañana siguiente, cuando El Ara llegó a la oficina de su casero con un puñado de billetes arrugados, lista para rogar una prórroga, el señor Henderson fue inusualmente agradable. «Ah, señorita Vance», dijo, con una sonrisa grasienta dibujada en su rostro. «No es necesario, no. Su alquiler ya ha sido pagado. Un benefactor anónimo pagó el saldo de los próximos 6 meses». El Ara se quedó allí, atónita y en silencio. Ella no tenía ningún benefactor conocido. No conocía a nadie con ese tipo de dinero en absoluto. ¿Quién?, logró preguntar al fin. Deseaban permanecer en el anonimato, dijo el casero encogiéndose de hombros, ya dirigiendo su atención a otros asuntos. Julian, observando desde su coche mientras ella salía del edificio, vio la mirada de profunda confusión y alivio reflejada en su rostro. Por primera vez en lo que pareció una vida entera, un destello de calidez, tenue pero real, se encendió en la caverna helada de su pecho. Era un sentimiento egoísta, lo sabía bien. Estaba comprando su camino de regreso a su órbita, pero era un comienzo al fin.
Los gestos anónimos continuaron sin cesar. Una mañana brutalmente fría, el Ara encontró una mesa plegable nueva de calidad profesional y un letrero bellamente impreso que decía, Cupcakes de El Ara, esperándola en su lugar de siempre. Metida en la pata de la mesa había una nota simple y mecanografiada, para la chica con el corazón más bondadoso y los mejores cupcakes de la ciudad. No había firma alguna. Ella miró a su alrededor con cautela, sus ojos escaneando la calle en busca de alguna pista, alguna señal de quién estaba haciendo todo esto. Su mirada pasó justo por delante de las ventanas polarizadas del sedán negro sin pensarlo mucho. El corazón de Julian latía con fuerza dentro de su pecho. Se sintió visto, aunque era invisible para ella. Unos días después, apareció un nuevo abrigo de invierno allí. Ella se había metido en una pequeña cafetería para escapar de un aguacero repentino y helado, dejando su abrigo delgado y desgastado en un gancho junto a la puerta. Cuando se dispuso a marcharse, el suyo ya no estaba. En su lugar colgaba un abrigo grueso con forro de lana, del tipo que solo había admirado en los escaparates de las tiendas. Era suave y también increíblemente cálido. El barista simplemente se encogió de hombros cuando ella preguntó, afirmando que alguien debía haber cometido un error sin duda. Mientras el Ara se lo ponía, la calidez hundiéndose en sus huesos helados, sintió una profunda sensación de ser vigilada, como si un ángel estuviera atendiendo silenciosamente sus necesidades allí. Desde su coche, Julian la vio envolverse el abrigo alrededor de sí misma, con una pequeña y desconcertada sonrisa dibujada en su rostro. Él no era ningún ángel. Era un hombre plagado de arrepentimiento, tratando de realizar un acto torpe y tardío de paternidad ahora. Estos no eran regalos de riqueza, sino disculpas sinceras. Eran su forma de decir, estoy aquí presente. Te veo con claridad, lo siento con cada regalo anónimo, el espacio entre ellos parecía acortarse. Se sentía más cerca de ella de lo que se había sentido en años, aunque no habían intercambiado una palabra. Empezó a recordar. No solo el dolor de perder a Amelia, sino la alegría que había sentido antes. Recordó haberle enseñado a El Ara a montar en bicicleta en el parque, su risa triunfal resonando en el aire veraniego. Recordó el olor de los pastelitos que su madre solía hornear, un aroma que una vez había llenado su hogar de calidez. Vio a Amelia en cada gesto que hacía El Ara. La vio en la postura resiliente de su mandíbula contra el viento, en la sonrisa compasiva que le dio a un extraño solitario y en el feroz orgullo que sentía por sus pequeñas y perfectas creaciones. El Ara no era solo su hija, era el legado viviente del amor que había perdido, el amor que casi había olvidado sentir. No solo estaba observando a una vendedora ambulante con apuros. Estaba observando su pasado y su única esperanza para el futuro. Las frías y estériles paredes de su vida comenzaban a desmantelarse, ladrillo por ladrillo silencioso, dejando entrar una astilla de luz que nunca esperó volver a ver. La frágil paz que Julian había construido fue destrozada por el flash de una cámara. Se había vuelto descuidado, adormecido en una rutina de silenciosa observación. Había olvidado que, en su mundo, la privacidad era una mercancía más valiosa que el oro, e igual de esquiva. Un fotógrafo independiente, siguiendo la pista de un ex empleado descontento de Industrias Vance, había estado rastreando el nuevo hábito del CEO. El artículo resultante cayó como una bomba. Fue publicado en la primera plana de un notorio tabloide en línea, del tipo que se alimenta de escándalos y especulaciones. El titular fue crudo, obsesión bizarra del multimillonario, el CEO Julian Vance echó a la misteriosa chica de los pastelitos. La historia fue una clase magistral de insinuación maliciosa. Pintó a Julian como una figura solitaria, sus motivos siniestros y poco claros. Pero la verdadera víctima fue El Ara. El artículo incluía fotos granuladas de teleobjetivo de ella en la esquina, luciendo fría y vulnerable. Las justapuso con imágenes de la inmensa riqueza de Julian, su ático, su jet privado. La despojó de su dignidad y la convirtió en un personaje en un drama sórdido. ¿Era ella su amante? ¿Una buscadora de oro que había orquestado todo? ¿Un peón en algún juego corporativo? Las preguntas se plantearon con desprecio, diseñadas para provocar y destruir. La historia se hizo viral. A media mañana, la tranquila esquina de El Ara ya no era tranquila. Era un circo mediático. Furgonetas de noticias estaban estacionadas al borde de la acera, sus antenas parabólicas apuntando al cielo.
Reporteros con micrófonos y blocs de notas pululaban por su pequeño puesto, gritando preguntas, sus rostros un borrón de curiosidad agresiva. «¿Es usted la hija secreta de Julian Vance?», gritó uno. «¿Cuánto tiempo hace que lo está viendo?», gritó otro. «¿Es verdad que él le compró un abrigo?». «Está tratando de atraparlo», exigió una mujer con ojos afilados y una voz aún más afilada. «Cuéntenos su historia. ¿Cuánto le está pagando?». Elara estaba aterrorizada. Se quedó paralizada detrás de su mesa, los pastelitos de repente pareciendo tontos y pequeños. Estas personas no eran clientes, eran buitres carroñeros. La miraron no como a una persona, sino como a un titular. Su pequeña lucha se había convertido en un espectáculo público. Su puesto fue sacudido, y una bandeja de sus pastelitos cuidadosamente decorados se estrelló contra el pavimento, su glaseado rosa manchado sobre el concreto sucio como una herida. Sintió una oleada de pánico, sofocante. Agarró lo que pudo, metiendo su letrero arruinado y los pocos pastelitos restantes en una bolsa, y huyó. Los reporteros la siguieron durante una cuadra, gritando preguntas, sus cámaras destellando en su cara, robando su imagen sin su consentimiento. Corrió, cegada por lágrimas de humillación y miedo, hasta que finalmente los perdió en las laberínticas calles de la ciudad. Encontró refugio en una biblioteca pública, hundiéndose en una silla en un rincón olvidado, con el cuerpo temblando. Una bibliotecaria comprensiva le dio un periódico. Allí, enmarcado blanco y negro, estaba la cara de su padre. El hombre de la fotografía sobre la mesita de noche de su madre. El hombre cuya ausencia fue la característica definitoria de su vida. Y todo encajó en su sitio. El alquiler pagado. La nueva mesa. El abrigo cálido. No era un ángel. Era él. Su padre. La revelación no aportó consuelo. Trajo solo una profunda y escalofriante sensación de humillación. No era bondad. Era lástima. Era caridad dispensada desde una altura inimaginable. Él no había venido a ella, ni le había hablado. La había observado como a un espécimen bajo un microscopio, arrojando dinero a sus problemas desde una distancia segura y estéril. Los gestos que se habían sentido como milagros ahora se sentían como transacciones, un hombre poderoso ordenando un detalle desordenado de su vida. Ella no era su hija, era su vergüenza secreta, un problema que debía ser manejado. La separación fue rápida y absoluta. El hilo frágil e invisible que los había conectado fue cortado violentamente. Ella regresó a su habitación, su rostro era una máscara de dolor pálido y resuelto. Empacó una sola bolsa con lo poco que poseía. Dejó el hermoso y cálido abrigo doblado con cuidado sobre la cama. No era suyo. Ella escribió una nota corta al propietario, tomó los $47 de su cuenta bancaria y caminó hasta la estación de autobuses. Compró un boleto de ida a un pueblo que solo había visto en un mapa, un lugar donde nadie conocía su nombre. Tiró su teléfono a un bote de basura. Ella estaba desapareciendo. Para Julian, el informe de noticias fue una catástrofe. Lo vio en su tableta, sintiendo su sangre helarse. Vio lo que le habían hecho, cómo habían retorcido su lucha en algo feo y transaccional. Sintió una oleada de rabia al rojo vivo, pero fue rápidamente extinguida por un tsunami de autodesprecio. Esta era su culpa. Su cobardía, sus métodos clandestinos, habían traído esta tormenta sobre ella. Había tratado de protegerla del frío y, al hacerlo, la había expuesto a un fuego que amenazaba con consumirla. «Encuéntrala, Marcus», ordenó, su voz ronca por el pánico. «No me importa lo que cueste. Encuéntrala». Él condujo a su apartamento él mismo, subiendo las escaleras de dos en dos, su corazón latiendo con una esperanza desesperada. La habitación estaba vacía. Un vacío austero y limpio que se burlaba de él. Lo único que quedaba era el abrigo sobre la cama. Lo recogió. Todavía estaba ligeramente perfumado con el café barato de la tienda donde se había refugiado de la lluvia. Lo apretó contra su pecho, la suave lana como un testimonio de su catastrófico fracaso. Intentó con su teléfono. Fue directamente a un mensaje de desconexión. Llamó a su tía, quien no había sabido de ella en semanas. Ella se había ido. El silencio que descendió ya no era el silencio vacío y estéril de su ático.
Era un monstruo vivo y que respiraba, lleno del eco de su nombre, la imagen de su rostro asustado, el peso aplastante de su ausencia. Finalmente la había alcanzado, solo para alejarla por completo de nuevo. El abismo entre ellos ahora era más profundo y oscuro que nunca, y él estaba solo a su lado, ahogándose en los restos que había provocado. Los días siguientes fueron una clase especial de infierno para Julian. El silencio en su vida había regresado, pero ahora era distinto. Era una manta pesada y sofocante, tejida con culpa y miedo. El frenesí mediático continuó, una bestia implacable que se alimentaba de rumores y especulaciones. Las acciones de su compañía se desplomaron. Los miembros de su junta directiva entraron en pánico. Pero todo lo que Julian podía ver era el rostro de Elara, pálido y aterrorizado, mientras los reporteros la rodeaban sin cesar. Todo lo que podía sentir era el peso aplastante del abrigo vacío ahora. Marcus finalmente la encontró al fin. Una transacción con tarjeta de crédito para un billete de autobús, seguida de una pequeña retirada de efectivo de un cajero automático en una ciudad adormecida y olvidada a 300 millas. Se estaba quedando en un lugar llamado Bluebird Motel, un establecimiento ruinoso junto a una carretera solitaria y desolada. El primer instinto de Julian fue correr allí, golpear a su puerta y rogar por una oportunidad para explicarse. Pero él se detuvo. ¿Qué bien había hecho su poder y su prisa hasta ahora? Había actuado desde las sombras, usando su riqueza como escudo, y le había salido el tiro por la culata de forma espectacular. Aparecer en su puerta en un coche con chofer, flanqueado por seguridad, solo reforzaría la idea de que era un hombre poderoso tratando de controlar la situación. Sería otro acto de poder, y no un acto de arrepentimiento sincero. Miró a su alrededor su opulento ático, al frío cristal y al acero pulido, y se dio cuenta de que todo era como una jaula. Tenía que salir de allí. Tenía que encontrarse con ella no como un CEO, no como un multimillonario, sino como su padre. Un padre arrepentido y destrozado. Tenía que hacer un gesto tan público, tan vulnerable, que no pudiera ser malinterpretado jamás. Tenía que quemar la fortaleza que había construido alrededor de su corazón, justo enfrente de todo el mundo entero. Convocó una conferencia de prensa. Su frenético equipo de relaciones públicas inmediatamente comenzó a reservar el gran auditorio de la empresa. No, dijo Julian, su voz firme con una claridad que no sentía en años. No allí. Será en la esquina de la Sexta con ELM. Mañana. Mediodía. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Señor Vance, tartamudeó su jefe de comunicaciones, esa es una calle pública. Los riesgos de seguridad, el caos. Ese es el punto, dijo Julian, y entonces colgó. Al día siguiente, la esquina donde una vez estuvo el puesto de Elara era una zona de guerra mediática total. Era aún más caótico que antes de todo. Pero esta vez, el objetivo era Julian Vance, quien estaba solo en el centro mismo de la tormenta. No vestía traje, ni armadura de lana cara y lujosa. Solo un simple suéter oscuro y pantalones sencillos. Parecía muy cansado. Parecía más humano. Estaba de pie en el lugar exacto donde sus pastelitos habían sido destrozados en el pavimento, un reconocimiento silencioso del daño causado por él. Se acercó al podio erigido apresuradamente, con los micrófonos erizados ante él como una espesura espinosa y amenazante. Ignoró las preguntas gritadas y miró directamente a las cámaras, hablando no a los reporteros, sino a través de ellos, a una audiencia de solo uno. Mi nombre es Julian Vance, comenzó, su voz baja pero firme, transmitiendo un peso muy profundo. Durante la semana pasada, han estado contando una historia sobre mí y sobre una joven mujer. Estoy aquí hoy para decirles que han entendido la historia completamente mal. Se detuvo, dejando que el silencio flotara en el aire. Me han pintado como un hombre poderoso siempre. Han hablado de mi compañía, mi riqueza, mi gran influencia. Y han retratado a la joven, Elara, como alguien que intenta obtener una parte de esa riqueza. La verdad es que yo soy el que está en bancarrota. Y ella es la que posee todas las riquezas del mundo. Un murmullo recorrió a la multitud. Esta no era la declaración corporativa defensiva que habían esperado. Hace años, continuó Julian, su voz volviéndose gruesa con una emoción que ya no intentaba ocultar, perdí a mi esposa, Amelia. Ella era el corazón de mi vida. Y en mi dolor, hice algo terrible.
Me aislé. Construí muros de trabajo, dinero y silencio, y dejé a mi propia hija al otro lado de ellos. Fui un cobarde. Estaba tan consumido por mi propio dolor que no pude ver el suyo. Miró sus manos, luego de nuevo a las cámaras, con los ojos brillantes. No la vi durante años. Y entonces, por casualidad, la vi en esta misma esquina. Ella estaba vendiendo cupcakes para sobrevivir porque su padre, un hombre que podía comprar cualquier cosa, no le había dado la única cosa que necesitaba, un padre. La observé. ¿Y lo que vi? Lo que vi me destrozó. La vi mostrar más bondad y dignidad en una sola tarde de lo que yo he mostrado en una década. La vi regalar sus escasas ganancias a alguien que tenía menos que ella. La vi luchar por su vida con una gracia que nunca he poseído. Las historias que escribiste. Llamaste a los regalos anónimos, el alquiler, el abrigo, las acciones de un depredador. Estabas equivocado. Eran las acciones patéticas y torpes de un padre que estaba demasiado avergonzado y demasiado asustado para simplemente cruzar la calle y decir, lo siento. Te fallé. Por favor, déjame volver a casa, yo causé esto. Mi miedo, mi orgullo, mi necedad trajeron esta pesadilla sobre ella. Ella no es una cazafortunas. Ella no es una intrigante. Ella es una víctima. Mi víctima. Respiró hondo, con la voz ronca. Así que no estoy aquí hoy para defender el precio de las acciones de mi compañía. Estoy aquí, en este lugar, para hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Elara. Si puedes oírme. Yo soy el mendigo aquí. Estoy rogando por tu perdón. El resto del mundo no importa. Solo tú. Se quedó en silencio. Había dejado su corazón al descubierto en una esquina de la calle pública, despojándose de toda defensa. Simplemente se quedó allí, vulnerable y expuesto, y esperó. A 300 millas de distancia, en la luz tenue y rancia del Bluebird Motel, Elara vio la conferencia de prensa en un pequeño televisor parpadeante. Había visto la alerta de noticias y la había encendido con una sensación de temor, esperando ver una negación corporativa astuta. Pero este no era el CEO. Este no era el hombre frío y distante de sus recuerdos. Este era su padre. Roto. Llorando. No por su reputación, sino por ella. Cada palabra que pronunció desmanteló los muros que había construido alrededor de su propio corazón. No estaba explicando sus acciones, estaba confesando su dolor. Un dolor que reflejaba el suyo propio. El dolor compartido y tácito de perder a Amelia pendía entre ellos, y por primera vez, él lo estaba reconociendo. La estaba viendo. Realmente viéndola. Las lágrimas que habían estado congeladas dentro de ella comenzaron a descongelarse, corriendo por sus mejillas. La humillación y la ira se disiparon, arrastradas por una ola de tristeza y un frágil y tentativo parpadeo de esperanza. Ella comprendió. Esa noche, sonaron a la puerta de su habitación de motel. Fue un golpe suave y vacilante, no el golpe seguro de un hombre poderoso. Ella abrió. Era él. Él estaba allí solo, sin coche, sin conductor, sin seguridad alguna a la vista. Su rostro estaba marcado con agotamiento. Parecía mayor, más frágil de lo que había parecido en la pantalla de televisión. Él no habló. Simplemente se quedó allí, con los ojos suplicantes. Todas las palabras de enojo que había ensayado en su mente se desvanecieron. Todo lo que podía ver era al padre que había extrañado durante tanto tiempo. Te vi en las noticias, susurró, con la voz ronca. No estaba hablando con ellos, respondió, con voz quebrada. Solo te estaba hablando a ti. El abismo entre ellos seguía allí, lleno de años de dolor e incomprensión. Pero por primera vez, ambos estaban parados al borde, mirándose el uno al otro. Y lenta, tentativamente, él extendió su mano. Después de un largo momento, ella la tomó. No era una solución. No era un final. Pero era un comienzo. Una reconciliación silenciosa y llorosa en la puerta de un motel solitario, bajo la tenue y esperanzadora luz de una sola bombilla. Un año después, el aroma a azúcar caliente y chocolate derretido llenaba el aire. Era un olor a alegría, a hogar. Era el olor de Amelia's Place, una panadería luminosa y aireada en una calle alegre del vecindario.
Grandes ventanas dejaban entrar el sol de la mañana, iluminando paredes pintadas de un suave amarillo mantecoso. Era más que una panadería, era un refugio. Julian Vance, con las mangas arremangadas hasta los codos y una ligera capa de harina en la mejilla, se rió. Era una risa real, profunda y sin cargas, un sonido que nadie en Vance Industries había escuchado jamás. Había renunciado como CEO, entregando las riendas a un colega de confianza y tomando el título de presidente del consejo. Seguía siendo un hombre de inmensa riqueza, pero su moneda había cambiado. Ahora medía sus ganancias en sonrisas. Junto a él, el ara guiaba la pequeña mano de una niña, enseñándole cómo apretar una manga pastelera para crear un remolino rosa perfecto en un pastelito. Su rostro, una vez marcado con preocupación y agotamiento, ahora estaba relajado y brillaba con una felicidad tranquila y segura. La mirada atormentada había desaparecido de sus ojos, reemplazada por la cálida luz del propósito. Habían construido este lugar juntos. Era el sueño de Amelia, que se encontraba en su vieja caja de tarjetas de recetas, y ellos le habían dado vida. Una parte de cada venta se destinaba a financiar la cocina comunitaria en la parte de atrás, que ofrecía comidas gratuitas al refugio local e impartía clases de repostería a jóvenes en riesgo. Era una fusión perfecta de sus recursos y valores. Era un monumento no al dolor, sino al legado perdurable del amor. Un poco más de presión, aconsejó Julian a la niña suavemente, con su mano cubriendo la de Elara y la de la niña. Ahí tienes. Perfecto. La niña sonrió con orgullo, mirando el pastelito que había decorado. Su madre, una madre soltera de un refugio cercano, observaba desde una pequeña mesa, con una taza de café en las manos y una mirada de profunda gratitud en el rostro. Elara miró a su padre, y sus ojos se encontraron por encima de la cabeza de la niña. En su mirada, ya no veía a un fantasma o a un multimillonario. Ella vio a su papá. Y en su sonrisa, él vio no solo a la hija que casi había perdido, sino a la esposa que siempre amaría, y al hermoso y esperanzador futuro que ahora estaban construyendo juntos. El frío de las calles de la ciudad se sentía como toda una vida. Aquí, en la calidez de los hornos y el dulce aroma de la cocción, rodeados por el tranquilo murmullo de la comunidad, habían encontrado su camino de regreso. Habían desmantelado las paredes y tendido un puente sobre el abismo. Los pedazos rotos de su familia habían sido cuidadosamente recogidos y vueltos a juntar, no como antes, sino como algo más fuerte, más verdadero e infinitamente más precioso. Eran una familia, completa y sanada, en un lugar construido con perdón y adornado con amor.